Vamos a continuar con la resolución de este ejercicio que estuvimos planteando en la entrega, en el vídeo anterior, y donde definimos una serie de variables en modo local porque decidimos que no iba a ser necesario ni bloques de función ni otros tipos de programa. Por lo tanto, no hace falta definir ningún tipo de símbolos o variables globales a todo el proyecto. Es suficiente con que sean locales. La primera posibilidad era contar el número de unos en el registro, ¿vale? Y decidimos también, como recurso de programación, que aunque son enteros 1 y entero 0, podríamos identificarlo con verdadero o falso. Por lo tanto, en vez de un array de enteros, definimos un registro de booleanos, con lo cual nos evitamos una comparación como justificó en el vídeo anterior. Vamos a proseguir con el siguiente caso, con la siguiente posibilidad, que es definir cuántas alternancias de 1 a 0 hay. 3 en el ejemplo, ¿vale? Es decir, pasamos de 1 a 0, de 1 a 0, de 1 a 0, ¿correcto? 3. Como en el caso anterior, también van a ser un contado número de comparaciones y por lo tanto la mejor estructura para resolverlo va a ser igualmente el for. Prácticamente podemos copiar todo esto porque va a ser muy parecido. Perdón. Vale. Solo que, como os decía, no solo tenemos que ver que en la posición del índice está A1, sino que el siguiente está a 0. ¿Cómo lo indicamos? Pues con mucho cuidado. Como la siguiente es negada, ¿vale? Y vamos a evitar tener que dar pulsaciones. Más 1, ¿correcto? Si en el índice está a 1 y en el índice más 1, o sea, el siguiente está a 0, pues entonces cuenta se va incrementando. Bien, vamos a comprobarlo. Hemos visto que no hay errores de compilación y una vez más tenemos que actualizar el vector, pero es fácil. Para otras ocasiones voy a copiarme que el equivalente hexadecimal es 87CD y con escribirlo me evitaré tener que ir bit a bit, que por cierto puedo visualizar aquí, pero recordar que el bit de mayor peso queda, ¿vale? Es aquí a la izquierda y el bit de menor peso queda a la derecha. Vamos a ir comprobando funcionamiento, empezando por el primer caso, ¿por qué no? 9, efectivamente. El segundo caso, ¿4 transiciones? Vale, tenemos un error porque son 3. Algo hemos hecho mal, vamos a repasar. No hay mal que por bien no venga. Y efectivamente, yo ya lo he encontrado.
Vamos a parar. Ha sido un lapsus de no es tan bueno copiar y pegar a veces. Tenemos que ir hasta el 14 porque aquí ya llegaremos al 15. ¿Correcto? Nos hemos pasado del array. Volvemos a compilar sin errores. Y ahora sí. ¿Estamos de acuerdo? Bien, vamos a documentar un poquito que se nos olvidaba. Esto es el número de transiciones de 1 a 0. Y bien, vamos a por el tercer caso, quizás un poquito más complejo. En el que se nos pide el segmento más largo. Aquí tenemos que hacer una doble cuenta. Primero, ver que empezamos un segmento y dentro de ese segmento, ¿cuántos unos hay? En este primer segmento solo hay un 1. Si nos vamos a otro segmento, hay 2. Si nos vamos a otro segmento, hay 5. ¿Correcto? Y luego aún nos quedaría vector por recorrer para un último segmento con un solo 1. Tenemos que hacer dos cuentas para determinar cuál es el segmento más largo que vamos considerando en el recorrido ascendiente del vector. Vamos a ir codificando, si os parece, y entendiendo lo que os quiero decir. Más larga. La idea es que, mientras nos quede vector donde ir observando distintos segmentos, mientras nos quede vector que recorrer, vamos viendo el segmento más largo. ¿Correcto? Aquí no está tan claras las interacciones, las comparaciones, las operaciones que tenemos que hacer. El for no parece demasiado indicado en principio. Y sí el while. Mientras no hayamos visto todo el vector, hacemos que tenemos que ir viendo, ¿vale? Que el registro actual sea un 1, que la posición en el registro actual sea un 1. ¿Vale? Pero, como os he comentado antes, vamos a necesitar
hacer una doble cuenta. Vamos a definir, por tanto, las variables auxiliares de esta cuenta. ¿Vale? Por un lado, un auxiliar del índice que nos indique en qué posición empieza el segmento a considerar. N aux índice. ¿Vale? Es un entero y vamos a ponerlo en la 103. Y también un auxiliar de cuántos elementos, cuántos unos tiene el segmento actual, un auxiliar de cuenta. N aux cuenta, un entero en el 104. Volvemos y seguimos, ¿vale? Si marca un 1, pues entonces empezamos con el segmento actual. ¿Vale? Estamos indicando el primer 1 en este segmento o secuencia, segmento. ¿Vale? Y el auxiliar de cuenta lo vamos a incrementar. Se me olvidaba. Es conveniente completar cuanto antes las estructuras para no intercalarlas. ¿Vale? Y ahora nos planteamos que mientras hayan unos, por ejemplo en este caso hemos detectado este, y mientras sigan habiendo unos vamos elaborando nuestro segmento, ¿correcto? Igual que cuando lleguemos aquí, un 1, detectamos un 1 y mientras hayan unos vamos contando los elementos, los unos que hay en el segmento. ¿Ah? Vamos a concretarlo. ¿Vale? Y si detectamos un 1, empezamos otra bucle while. ¿Vale? Vamos a indicar a partir de este índice, ¿vale? A partir de esta posición donde marca el índice, que empieza nuestro segmento. El índice auxiliar es el actual n índice más 1. Os indico, por ejemplo, el siguiente estará aquí. Por ejemplo, el siguiente estará aquí. Y tenemos que ir viendo las siguientes posiciones para contar los unos en el segmento. Mientras sigan habiendo unos, y ojo, no lleguemos al final. Ojo, 16, porque el vector va del 0 al 15. Terminamos y vamos contando. Tenemos n
cuenta auxiliar que la incrementamos. Y el índice también. Vamos. ¿No? Y ya solo nos queda determinar si el segmento, el último segmento que hemos visto, que estamos considerando, es más largo, tiene más unos que el anterior. Intento explicarme. Aquí tenemos un segmento de 1. Cuando lleguemos a este veremos que es de 2, por lo tanto la cuenta se tiene que actualizar a 2. Y igualmente cuando lleguemos a este, ¿vale? Y ya no es el mayor segmento de 1, no es 2, que será 5, ¿vale? Tenemos que hacer esa comparación. Si la cuenta auxiliar es mayor que n cuenta, entonces n cuenta es la auxiliar vale. Ahora probamos que no haya ningún, y una vez más el índice lo reseteamos. Vamos a ver si lo hemos hecho todo bien. De momento compila sin errores. Vamos a ver directamente al 3. ¿No? Hay un error, vamos a corregirlo. Vamos con un par de errores que he detectado. Quizás lo haya dicho bien, pero lo he escrito mal. En concreto, estos dos de aquí, ¿vale? Si os fijáis, cada vez, ¿vale? La idea es que cada vez que encontremos un 1, el segmento empieza a contar desde 1. Me explico. Un 1, el segmento de 1. Cuando lleguemos aquí, volvemos a reinicializar la cuenta. Este segmento es primero 1 y luego 2. Este segmento, primero 1, 2, 3, 4, 5. Me he explicado lo que hacemos aquí, o sea, indicar el primer 1 de la secuencia del segmento que estamos considerando y luego vamos a comprobar los siguientes. ¿Correcto? Vamos a ver su funcionamiento. Hemos compilado sin problemas y vamos a introducir el 3 como opción y efectivamente, correcto. Si por una de aquellas ampliamos la cuenta, ahora ya son 6, y si eliminamos un par de ellos, ya son 4. ¿Correcto?
pues hasta aquí el ejercicio. Ya de paso hemos visto un poquito más de cómo realizar el debugger, la puesta en marcha, la verificación de errores, siempre hay alguno, cómo ir detectándolos, ir solventándolos. Pues hasta la siguiente entrega.